Vamos a continuar con la clase del Apocalipsis y la escatología y vamos a entrar al desarrollo de las 7 trompetas. Vimos el preámbulo de esta cuarta sección del pacto. Espero que todos tengan su Biblia y que la puedan abrir en Apocalipsis capítulo 8. Recuerdan ustedes que vimos ese preámbulo del silencio como de media hora y todo esto quiero señalar, quiero recalcar que todo esto que vemos aquí es una visión litúrgica. El incienso, las copas, el silencio, la oración, todo esto tiene que ver con la adoración del antiguo, en el antiguo pacto, y que lo que Juan está viendo es que la adoración en el antiguo, la adoración en el cielo es el preámbulo que desata o con el que inician las trompetas, los juicios que Dios determinó cayeran sobre la apóstata nación de Israel. Vamos a ver en esta noche entonces las 7 trompetas. Pienso que vamos a ver 4 y vamos a dejar 3 posteriormente porque tenemos esa división. Por ejemplo, en el capítulo 8, del verso 1 al 12, tenemos en el verso 12: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Y luego en el verso 13, vi y oí un águila o un ángel, dice en algunas versiones, volando en medio del cielo, que decía a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra por causa de las otras voces de las trompetas y de los 3 ángeles que están a punto de tocar. Como ustedes observan, las primeras 4 trompetas pertenecen a un grupo y luego tenemos un intermedio, un águila o un ángel volando en medio del cielo y proclamando 3 ayes con los que se anticipan las 3 próximas trompetas que van a ser derramadas. Así que, hermanos, vamos a ver esta parte de las 7 trompetas en esta noche y tenemos la primera trompeta, que la encontramos del capítulo 8, versos 6 y 7. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 8, versos 6 y 7. Ustedes pueden observar que en la primera sección de Apocalipsis encontramos que el Señor dirige las 7 cartas ¿a quiénes? A los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y luego aquí nuevamente encontramos 7 ángeles, se asemejan a los 7 ángeles que están a cargo de las 7 iglesias. Y eso nos muestra una relación entre la iglesia, el obrar de la iglesia en la tierra con el actuar de los ángeles en el cielo. Y eso también nos recuerda la oración del Padre Nuestro: que tu voluntad se haga como en el cielo, así también en la tierra. Así que encontramos una correlación entre la adoración celestial y la adoración terrenal. Por alguna razón, el escritor a los Hebreos dice que el tabernáculo era una visión terrenal de las cosas celestiales. Apocalipsis capítulo 8, versos 6 y 7. ¿Quién nos hace la lectura de estos versículos? De los versículos, sí, de Apocalipsis capítulo 8, versos 6 y 7. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Muy bien, ahora sí leemos el párrafo que tenemos en la diapositiva. Los juicios desencadenados por el sonido de estas trompetas no solo nos recuerdan la caída de Jericó, sino también las plagas que cayeron sobre Egipto antes
Muy bien, si pueden copiar todo el párrafo o por lo menos las tres últimas líneas, las primeras 4 trompetas antes de los 3 ayes. Las primeras 4 trompetas se refieren aparentemente a la serie de desastres que devastaron a Israel en los últimos días y principalmente a los sucesos que condujeron al rompimiento de las hostilidades. Noten que hay una triada de elementos que corresponden a este juicio. En el verso 6, en el verso 7, perdón, el primero toca la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, una triada de maldiciones que caen sobre los enemigos de Dios. Y fueron lanzados a la tierra y la tercera parte de la tierra fue quemada. Quiero que leamos la cita que tenemos ahí, Evangelio de Mateo, capítulo 23, versos 35 y 36. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Notan ustedes que Jesús le está diciendo a aquella generación, toda la sangre que ha sido derramada va a caer sobre ustedes, y aquí en la primera trompeta tenemos granizo y fuego mezclados con sangre. Esta sangre tipifica o simboliza la sangre de todos los hombres que murieron por causa del testimonio de Dios y del Señor Jesucristo. Si vamos, por ejemplo, a Éxodo capítulo 9, 22 al 26, vamos a encontrar también las advertencias de las maldiciones en esta parte. Éxodo capítulo 9, versos 22 al 26. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Notan ustedes que aquí tenemos los mismos elementos con los que el Señor habría de castigar a la nación apóstata: granizo y fuego. En el caso de la nación apóstata de Israel encontramos que el granizo y el fuego están mezclados con sangre. Ahora, el fuego, ¿dónde se origina? En Éxodo capítulo 9. ¿En dónde se origina el fuego? Dice que con su vara hacia el cielo. ¿Dónde se origina? En el cielo, así es. Eso indica que este fuego es particularmente especial. No es que la nación de Israel haya encendido a Egipto. O sea, no es que como en algunas guerras los ejércitos provocaban el fuego para quemar las ciudades. En este caso el fuego cae del cielo. ¿Recuerdan ustedes cuando se construye el tabernáculo y Dios le dice a Moisés que esperen que caiga el fuego de la presencia de Dios en el altar del holocausto? Ese fuego y la orden era que ese fuego que iba a caer en el altar, ellos deberían mantenerlo, pero no crearlo. Ellos tenían que mantener vivo ese fuego, pero ellos no podían sustituirlo. Tenían que impedir que se apagara, pero ellos no podían crear un fuego diferente. Y ahí tenemos la historia de Nadab y Abiú en Números capítulo 10,
cuando ellos crean un fuego diferente al que había sido dado por Dios. En Josué capítulo 6 o 7, donde encontramos la destrucción de Jericó, el Señor le dice a Josué que quemen todo, que no dejen nada con vida, que todo lo consuman. Ahora, esto es pudiéramos decir, por unanimidad, los historiadores bíblicos sostienen que el fuego que utilizó Josué para quemar a Jericó fue el fuego que había en el altar. Es decir, el fuego que había caído de la presencia de Dios, y que ese fuego que había caído en el altar y que utilizaban para los sacrificios fue el mismo fuego que utilizaron en el caso de la destrucción de Jericó, y todo lo que quemaban ellos lo tenían que hacer con el fuego santo. Recuerden que Dios le dijo, si ustedes van a Josué, el Señor le dice, todo eso lo van a consagrar para mí, o sea, todo lo que van a destruir va a ser consagrado para mí, por lo tanto debería ser quemado con el fuego que Dios les había dado. No podía ser quemado con cualquier fuego. ¿Qué significa esto? Observen esto, porque ya en el tabernáculo, el fuego que había caído sobre el altar del holocausto simbolizaba los juicios que Dios habría de traer sobre la tierra por mano de la nación de Israel. Es decir, la nación de Israel había sido llamada para ser el brazo ejecutor de la justicia de Dios, como en el caso de la destrucción de Jericó y otras ciudades. Aquellas ciudades deberían perecer bajo el fuego, pero bajo el fuego que Dios había provisto en el altar del holocausto. Si regresamos a la escena de Apocalipsis capítulo 8, la ira de Dios se derrama después. Observen, Apocalipsis capítulo 8, verso 3 al 5. Apocalipsis capítulo 8, versos 3 al 5. ¿Alguien puede leer? Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Muy bien, gracias. Observe, por ejemplo, en el verso 3, tenemos que un ángel está de pie junto al altar. ¿Qué altar? ¿Del tabernáculo? No. Ajá, el altar. Pero ¿cómo llamamos a ese altar? Del holocausto. ¿Sí? Recuerden que el tabernáculo terrenal era una réplica o una visión del tabernáculo celestial. Tenemos a un ángel parado junto al altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos en el altar de oro delante del trono. Así que las oraciones de los santos, y aquí debemos ver algo, las oraciones de los santos fueron la base por la cual Dios trajo juicio sobre la nación de Israel. A ese tipo de oraciones se les llama oraciones imprecatorias o oraciones de justicia o de juicio. Por ejemplo, consideren bien, les iba a dar una cita de algunos salmos donde encontramos este tipo de oraciones, pero no las copié. Pero en los salmos nos vamos a encontrar con una serie de oraciones
que tienen esa connotación. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo traerás juicio sobre nuestros enemigos? ¿Hasta cuándo te levantarás y harás huir a nuestros enemigos? Ese tipo de oraciones las encontramos nuevamente en la liturgia de la adoración celestial. El ángel está parado junto al altar y le añade hagan de cuenta en esta metáfora, ¿qué pasa si tenemos una fogata y a esa fogata le añadimos leña? ¿Qué pasa? El fuego se aviva, ¿sí? El fuego se enciende. Ahora, el añadir oraciones al altar del holocausto hizo que el fuego de la ira de Dios se avivara, se encendiera aún más. ¿Notan ustedes que los juicios que Dios estaba por derramar sobre la nación de Israel estaban estrechamente relacionados a qué? ¿O respondían a qué? A las oraciones de la iglesia, ¿sí? ¿Notan ustedes esa relación, esa correlación? Nuevamente regresamos a las parábolas en el Evangelio de Mateo y el Señor Jesús enseña a sus discípulos, por ejemplo, sobre la perseverancia en la oración. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, el Señor le enseña a sus discípulos que ellos tienen que perseverar orando por la justicia de Dios, esperando que llegue el momento en que Dios traiga respuesta a sus oraciones y castigue a aquellos que les están persiguiendo. ¿Pueden observar ustedes esta relación? La adoración que Moisés enseñó al pueblo no era otra cosa que un reflejo de la adoración celestial. Lo que pasaba en la tierra con Israel y el tabernáculo pasa en el cielo con la iglesia y el santuario de Dios. Hay una estrecha relación uno con otro. Regresando al verso 7 de Apocalipsis 8, tenemos entonces que el granizo, como lo tenemos en Éxodo, representa la mano ejecutora de Dios sobre los enemigos, y el fuego, ahora vemos que el fuego, ¿de dónde salió? Del cielo. ¿Sí? Del altar del holocausto. Salió del altar del holocausto, como una expresión de la ira de Dios en respuesta a la oración de sus santos. Y el simbolismo de la sangre mezclada significa la venganza de Dios porque han asesinado a sus escogidos. Así que Dios paga con muerte a aquellos que han atribulado y dado muerte a su pueblo. Bien. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 2, versos 8 y 9 respecto a la justicia de Dios. Romanos capítulo 2, versos 8 y 9. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Nos damos cuenta que esa aclaración que hace Pablo al judío primeramente es porque Pablo está consciente que ese pueblo que ha despreciado al Mesías y que ha atribulado a la iglesia del primer siglo, estaba a punto de ser atribulado también por el Señor. Bueno, esa es la primera trompeta. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario sobre esto? Esta parte cuando dice que fueron lanzados sobre la tierra, significa la tierra de Israel. La tierra de Israel, no la tierra geográfica, no el planeta, sino la tierra de Israel.
Ahora, si vamos a la historia, lo que comenta Pablo, Flavio Josefo, vamos a notar que realmente la tierra de Israel queda desértica en todo ese periodo de la invasión. Primero por los desastres naturales que estaban sucediendo, y segundo porque el propio ejército romano estaba talando los bosques de los alrededores con el propósito de crear las armas para derribar la ciudad. Entonces, aquí tenemos una imagen devastadora de la naturaleza en Israel. La tercera parte de los árboles fue quemada y toda la hierba verde fue quemada. Hay una devastación. Aquella zona, en otro tiempo fértil, estaba convirtiéndose en una tierra árida. ¿Recuerdan que la aridez está relacionada con la maldición de Dios? Espinos y cardos crecerán por tu desobediencia. Así que el hecho de que Israel se convirtiera en una tierra desértica estaba relacionado no con el cambio climático, sino con el juicio de Dios sobre la nación de Israel. ¿Sí? No por el aumento de los imecas o cosas así, ¿no? Por el efecto invernadero o algo así. Estaba relacionado estrechamente con la ira de Dios sobre una nación que había sido 7 veces rebelde. O sea, había llegado al tope de su maldad, al tope de la impiedad. Vamos con la segunda trompeta. ¿Algún comentario, hermanos? Segunda trompeta. Versos 8 y 9 del capítulo 8. ¿Alguien nos lo lee, por favor? El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Gracias. Ahora leemos el párrafo que tenemos aquí. ¿Alguien puede leerlo? Dice: el sonido de la trompeta del segundo ángel. Vemos un paralelo de la primera plaga en Egipto, en la cual el Nilo se convirtió en sangre y murieron los peces. La causa de esta calamidad fue que la gran montaña ardiendo en fuego fue lanzada al mar. El significado de esto se hace claro cuando recordamos que la nación de Israel era el santo monte de Dios, el monte de soledad. Como el pueblo redimido de Dios, habiendo sido traídos de vuelta a Edén, y el uso repetido de imágenes de montañas a través de su historia, incluyendo el hecho de que el monte de Sión era el símbolo aceptado de la nación, demuestra esto claramente. Pero ahora, como apóstatas, Israel se había convertido en montaña destructora, contra la cual se había vuelto la ira de Dios. Ahora Dios está hablando de Jerusalén en el mismo lenguaje que una vez usó para hablar de Babilonia, un hecho que será céntrico a las imágenes de este libro. He aquí, yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas será cubierto. Bueno, este pasaje sobre la destrucción de Babilonia lo encontramos en Jeremías 51, 25 y 42, versículos 25 y versículo 42. Ahora, la montaña aquí es simbólica de aquello que es el lugar de la presencia de Dios. Recuerden que incluso en el libro del profeta Ezequiel, el Edén se encuentra en la montaña. El Edén está al norte, en la montaña. Y eso nos recuerda que cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo lleva precisamente a lo que la Biblia llama la tierra prometida, y el templo llega a edificarse en Jerusalén, en una de las montañas de Jerusalén. De ahí algunos de los cánticos como subiremos a Jerusalén, y también de la historia, cuando subían a Jerusalén
haciendo referencia a que el templo estaba en un lugar alto, porque la montaña simbolizaba o simboliza el lugar de la habitación de Dios. Israel en el desierto se encuentra con Dios en una montaña, ¿sí? El monte Sión es simbólico del lugar de la presencia de Dios. Y aquí tenemos a una montaña que está siendo arrojada, una gran montaña ardiendo en llamas, o sea, que está siendo destruida y arrojada al mar. Vamos a ver qué dice Mateo, capítulo 21, y vamos a hacer una lectura algo amplia para tener bien. 21, verso 18 al 22. Observen esto. En el verso 18 dice: al subir a la ciudad, ¿dónde se encontraba Jesús? ¿O hacia qué ciudad se estaba dirigiendo? Hacia Jerusalén. La ciudad estaba en un lugar alto, así que Jesús va ascendiendo. Al subir a la ciudad, muy de mañana, Jesús tiene hambre. El verso 19, viendo una higuera sola junto al camino, fue hacia ella, pero nada halló sino hojas. Le dice: nunca, jamás nazca fruto de ti para siempre. Y al instante se secó la higuera. Todo esto está en un contexto de juicio. No olviden que aquí ya estamos hablando del tiempo en el que el Señor Jesús está ya preparándose para lo que nosotros conocemos como su pasión, ¿sí? O la pasión de Cristo. En todo este tiempo, Israel se volvió realmente reacio al ministerio de Jesucristo. No solamente Israel entonces era una nación sin fruto, sino rebelde. Y aquí la esterilidad de la higuera está tomándola Jesús como simbólica de la rebeldía de la nación de Israel, porque Él viene a su heredad. Israel es su heredad y viene a buscar fruto de esa heredad, y no solamente la encuentra carente de fruto, sino que la encuentra opuesta a Él, que es el labrador. Esta higuera no se deja cuidar por su maestro, por su labrador, no se deja podar, cavar, es completamente rebelde. Así que aquí tenemos una acción histórica pero metafórica de la relación entre Cristo y la nación de Israel. Recuerden esto, porque todo el escenario es ilustrativo de esto. Jesús está subiendo a Jerusalén. En el Antiguo Testamento, Jerusalén, la ciudad alta, es la ciudad del gran rey. Y no solamente se refiere al gran rey David, sino al gran rey Mesías, la ciudad donde habita el rey mesiánico. Así que Jesús va ascendiendo a la ciudad que lo debe estar esperando. Si ustedes regresan un poco atrás en el verso 9 de este mismo capítulo 21, en el verso 9 dice: y las multitudes que iban delante y detrás de él gritaban: ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¡Hosana en las alturas! Y cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y las multitudes decían: este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Ahora, ¿notan ustedes que parece ser que en Jerusalén no tenían el mismo conocimiento que otras ciudades o otras provincias tenían de él? En Galilea lo conocían perfectamente. ¿Recuerdan ustedes cómo dice Mateo capítulo 4 que la fama del Señor Jesucristo creció en Decápolis, en Galilea y en otras regiones? Curioso que en Jerusalén no lo conocían. Bueno, si la palabra curioso es
apropiada para esta incredulidad que había entre los jebusitas, que era otro nombre que se les daba a los de Jerusalén, si la palabra curioso fuera apropiada. Pero la misma pregunta que ellos hacen, ¿quién es este?, habla de la incredulidad que había en el corazón de aquellos que deberían estar esperándolo, porque ellos eran los habitantes de la ciudad del gran rey. ¿Notan ustedes todo este contexto? Luego Jesús entra en el templo y cumple lo que dice una de las profecías al echar fuera a los cambistas. Y en el verso 15, estoy en el 21, verso 15 dice: los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hizo, y a los niños que clamaban en el templo diciendo Hosana al Hijo de David, se indignaron. Esto, hermanos, es realmente el escritor, el evangelista Mateo, Leví, tiene un propósito fundamental. Él nos está llevando al colmo de la ironía. ¿Por qué? El gran rey está ascendiendo a Jerusalén. Esto era, hermanos, típico de lo que sucedía en el tiempo de David. ¿Cuántas veces David subió a Jerusalén entre gritos de alabanza porque traía la victoria para el pueblo? ¿Cuántas veces tuvieron esa imagen? Ahora venía el verdadero rey mesiánico, el verdadero hijo de David. Y lo irónico de todo esto es que lo conocían en Galilea, lo conocían incluso en Samaria, sabían quién era él. Y Jerusalén se pregunta, ¿y quién es este? Entra al templo, cumple lo que la profecía dice al decir: esta será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Y los niños, no los maestros de la ley, comienzan a decir: Hosana al Hijo de David. ¿Y sabe qué hacen los fariseos? Los maestros de la ley, los que deberían de decir sí, es él, ellos dicen indignados: calla, esos ignorantes, no saben lo que están gritando. El colmo de la ironía. La gente ignorante de Galilea sabía quién era este hombre, y la gente educada de Jerusalén no lo conocía. Los más ignorantes de la ciudad de Jerusalén, que eran los niños, sabían quién era ese hombre, y los maestros de la ley no lo conocían. Ahora, en todo este contexto, Jesús usa un evento físico natural para mostrar la relación que existe entre Jerusalén particularmente y el Mesías. Él va subiendo y se encuentra una higuera, como subió y se encontró a los maestros de la ley ignorantes de lo que estaba pasando, estériles, no supieron reconocerlo a él. Ahora, ¿puede usted observar la analogía? La relación, la coherencia, y Jesús usa eso para enseñarles a sus discípulos que estaba a punto de ser sacrificado por esa gente ignorante, pero lo que iba a suceder con ellos a través de estas dos analogías. Jesús asciende y se encuentra la higuera estéril y la maldice: nunca más des fruto. ¿Y no fue eso lo que hizo con la nación de Israel? La maldijo: nunca más serás luz para las naciones. Pero note usted en el verso 21, los discípulos se admiran, ellos están todavía ciegos a lo que está pasando. Al verlo, los discípulos se maravillaron diciendo: ¿cómo se secó al instante la higuera? Ahora, ellos no entendían que esto era el ejercicio de una enseñanza todavía que iba mucho más allá sobre el poder que Jesús tiene sobre las plantas. Ellos se quedaron ahí. Ellos dijeron maravillados: ¿cómo es posible que este hombre con una palabra haya secado esta higuera? Torpes, no lo habían entendido. Nosotros tampoco lo hubiéramos entendido. Pero en el verso 21 Jesús no les complica, sino que les aclara. Verso 21, y respondiendo Jesús les dijo: de verdad les digo, si tienen fe y no dudan, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si a este monte, espérense ahí, ¿qué monte está señalando Jesús? Jerusalén. No cualquier monte.
¿Notan ustedes eso? Jesús está señalando el lugar que Dios había elegido para hacer su templo, para ser el lugar de su habitación. Imagínense la escena. Ellos están ascendiendo, probablemente en el camino ven de frente el inmenso templo de Herodes, la gloria de ese templo. Dice que al amanecer muy de mañana, y yo quiero que imaginen esto porque es importante para entenderlo. Dicen los historiadores que cuando el sol comenzaba a salir, el templo de Jerusalén podía ser visto desde muchas partes de aquella tierra con un esplendor como si fuera de oro. Porque el sol por las mañanas suele ser bastante rojo, sobre todo en aquellas tierras cálidas. Y si tomamos en cuenta que se está acercando la Pascua, es decir, hablando climatológicamente, el calor está comenzando a ser intenso. Se está acercando la Pascua, porque Jesús es crucificado en la fiesta de la Pascua. Así que esa fecha se está acercando, están a unos días de la Pascua. Me parece que esto ya corresponde a lo que se llama la última semana de la pasión de Jesucristo. Así que estamos quizá a 7 días, muy cerca de la Pascua. Imaginen entonces una mañana en Jerusalén cuando el sol se levanta con un rojo hermoso. Y esos rayos que están despuntando pegan, lo primero que golpean es el monte de Jerusalén, la ciudad del gran rey. Muy de mañana, el Señor comienza a caminar. Él tiene hambre, se acerca a la higuera y busca en la higuera un fruto y no lo encuentra y la maldice. Y los discípulos admirados dicen: ¿qué poder tiene este hombre que con una palabra ha secado esta higuera? Y Jesús les dice: de verdad les digo, de verdad, aquí tenemos algo que va más allá de la metáfora, porque Jesús está diciendo: de cierto te digo. Es decir, lo que les voy a enseñar es una verdad absoluta. En otras palabras, miren detrás de la analogía, miren detrás de la metáfora. Esto no es el versículo para hacer cosas extraordinarias. No es como el cuento aquel que dice de una mujer ancianita que tenía frente a su casa una montaña y todas las mañanas oraba hasta que llegó este texto y leyó: si tú le dices a esa montaña échate al mar, se echará. Y aquella ancianita cierra los ojos y le dice: en el nombre de Jesús, vete al mar. Abre los ojos y abre la ventana y vio a la montaña y dijo: ya sabía que no iba a pasar nada. No, este no es un texto para ese tipo de milagros, porque ya estamos viendo todo su contexto. Jesús está maldiciendo a través de la higuera a Jerusalén, que acaba de ver al gran rey, y salen con esa pregunta: ¿quién es este? Tomen entonces esta idea. Ellos van ascendiendo, el sol choca, los rayos del sol golpean el templo de Herodes, y esos rayos del sol que están golpeando el templo de Herodes reflejan una gloria esplendorosa. Ese templo parecía brillar, parecía alumbrar, reflejaba toda la luz del sol. Y el Señor Jesús les dice a sus discípulos, teniendo al monte enfrente: de verdad les digo que no solamente lo de la higuera podrán hacer, sino que si le dicen a este monte échate al mar, se echará al mar. Y nos detenemos ahí. Maestro, ¿el monte del gran rey? La ciudad que David llamó y que los profetas llamaron la ciudad del gran rey, la ciudad del Mesías. Estás diciendo, otra vez nos encontramos, aunque no aparece aquí, pero quizá el mismo sobresalto que en Mateo 24: ¿el templo va a ser destruido? ¿Has visto su gloria, Señor? La ciudad del gran rey puede desaparecer, aquella ciudad que fue levantada en medio como monte entre los montes, y que los profetas dijeron que Jerusalén sería cabeza de montes. Pero ¿qué es lo que el Señor está diciendo?
Regresamos. Verso 21, respondiendo Jesús les dijo, de verdad les digo, si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aún si a este monte, observen, si a este monte, no si a los montes, si a este monte, eso significa que no incluye el Cerro Colorado, no incluye el Cerro de la Silla en Monterrey, no incluye el Pico de Orizaba en Orizaba, no es a cualquier monte. Jesús está señalando un monte en particular. Si a este monte, no dice el Señor si a cualquier monte, este monte. Si a este monte ustedes le dicen, sé quitado y echado al mar, será hecho. Y todo cuando pidáis en oración. Observan ustedes en oración, monte, oración, monte, oración. Ahora regresamos a Apocalipsis. Ya nos dimos cuenta en Apocalipsis capítulo 8 que los juicios comienzan a ser derramados después de ¿qué? De las oraciones. Y en la segunda trompeta, ¿qué pasa? Una montaña es echada al mar como respuesta ¿a qué? A las oraciones. Wow, es maravilloso, ¿no les parece? Ese monte que el Señor había dicho, si ustedes oran con fe y creen de verdad, le van a decir a este monte, échate a la mar, y será echado. Juicio sobre Jerusalén. Y la segunda trompeta es respuesta a esa verdad que el Señor le habló a los discípulos. De verdad les digo, con toda certeza, no estoy jugando con ustedes, no estoy diciéndoles cosas que no pueden suceder, les estoy diciendo una gran verdad. Ustedes, como yo, vamos a enfrentarnos a este monte. Pero si ustedes perseveran en la oración y permanecen en ella, ese monte va a ser lanzado al mar. Y la segunda trompeta es respuesta a esa oración. Vi una montaña cayendo. ¿Envuelta en qué? En fuego. Así es. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en llamas fue precipitada al mar. El segundo ángel tocó la trompeta y una gran montaña envuelta en llamas cayó al mar. ¿De dónde esta montaña se incendió con la primera trompeta? El fuego de la ira de Dios cayó sobre Jerusalén y Jerusalén fue barrida y desaparecida. Cayó al mar como expresión del juicio que Dios ya había anticipado a través de Jesucristo antes de que Él fuera a la cruz. Israel había sido ya maldecido por Dios, por Cristo, por Jesús, por el Hijo de Dios. Y 35 años después, esa montaña fue precipitada al mar. ¿No les parece a ustedes extraordinario esto? Es realmente maravilloso lo que el Señor hizo. Ahora, ¿quién de nosotros puede decir, yo creo que el Señor no responde a las oraciones? Pero notan lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Si permanecen en oración y de verdad creen, esa montaña, no todas las montañas, y yo quiero enfatizarlo, y perdón que lo repita y lo repita, pero esto tiene que, a veces tomamos mal el texto y lo aplicamos como para decir, tus problemas van a ser echados. No, Jesús está hablando de algo en particular. Esa montaña a la que hemos subido y que nadie me reconoció, y en esa montaña donde voy a ser prendido para ser crucificado, esa montaña se opondrá también a ustedes. Y ustedes, si aprenden a perseverar en la oración y piden que sea lanzada al mar, será echada al mar.
realmente Dios es fiel, Dios es misericordioso y realmente Él responde a las oraciones del pueblo que sabe orar y buscar en oración lo que Él ha dicho que nos va a dar. No sé si tengan algún comentario, hermanos, alguna pregunta, alguna duda. Pastor, ¿y eso cómo lo narra esto Flavio José? Porque nos mencionaba de las que talaron los árboles, pero esa parte. No hay algo en lo que podamos, bueno, quizá la analogía de esto sea la caída del templo, que precisamente cae bajo el intenso fuego, que es como la última parte de la destrucción de Jerusalén. El templo, mientras el templo se mantuviera de pie, la gloria de Israel, la gloria de Jerusalén se mantendría. Pero al caer el templo, y precisamente recordamos que la forma en que fue destruido el templo fue con fuego. Es quizá esto el cumplimiento histórico de lo que aquí tenemos en metáfora, en analogía. Quizá podamos relacionarlo con esto, la destrucción particularmente del templo que viene a caer en fuego, y que el templo es tanto representativo, simbólico de aquella montaña que había sido escogida para ser habitación de Dios. ¿Sí? El mar, recuerden que el mar es símbolo en la escritura del elemento que Dios utiliza para sepultar a sus enemigos, como veíamos en el bautismo, sacramento del pacto de gracia. De hecho, quienes son sumergidos son los enemigos de Dios, no los que han sido llamados a la salvación. Por ejemplo, en el caso de los egipcios, ellos son sumergidos para desaparecer para siempre. Aquí el mar simboliza que aquella gran ciudad, aquella gran montaña que cae al mar, nunca más va a ser vista de nuevo. Si regresamos a la cita que tenemos en Jeremías y que se nos habla acerca del juicio sobre Babilonia, tenemos ahí en esta cita: he aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice el Señor, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Subió el mar sobre Babilonia. Ahora subió el mar sobre Babilonia no es algo literal, que Babilonia murió bajo una inundación, sino que Babilonia nunca más volvió a levantarse. ¿Sí? Entonces aquí el mar es símbolo de aquello que llega a tapar a los enemigos de Dios. En otras palabras, el Señor le había prometido a muchas ocasiones a Israel que David buscaría a sus enemigos y no los hallaría. Es decir, como si el mar se los hubiera tragado. ¿Sí? El mar aquí es símbolo del brazo ejecutor de Dios que borra a los enemigos de su presencia y nunca más pueden ser encontrados. Ahora, la iglesia del primer siglo podía decir: ¿dónde están tus enemigos? ¿Dónde están los que te perseguían? ¿Dónde están los fariseos? ¿Dónde están esos poderosos que te perseguían? Los buscaste y ya no los encontraste. Así que el mar viene siendo símbolo de que los enemigos de Dios son desaparecidos por completo. Y yo quiero que noten que aquí estamos usando la terminología bíblica para entender. No es que caprichosamente estamos dándole algún sentido a la escritura, sino que usamos lo que el Señor ya ha revelado para entender Apocalipsis. ¿Sí? Vemos esa congruencia o continuación en la revelación de Dios. Bien.
¿Alguna pregunta, hermanos? Bueno, en las dos trompetas que vamos, las dos son simbólicas. Bueno, la segunda es metafórica. Ajá. La primera también. Bueno, lo que quiero que noten es que aquí, como lo dije en un inicio, tenemos envuelta la adoración con los juicios. Si vamos al Antiguo Testamento, ustedes van a notar que las trompetas eran muy comunes en la adoración al Señor, tanto en la adoración como en la guerra. Por ejemplo, ¿cuántas trompetas se tocaron cuando Dios determinó destruir a Jericó? 7. ¿Quiénes las tocaron? Los sacerdotes, los ancianos, los sacerdotes. Ahora, ¿cómo se vestían los sacerdotes? Bueno, con túnicas largas, sus pectorales, sí, pectorales se llaman, ¿verdad? El sumo sacerdote con el pectoral y las 12 piedras que representaban a las 12 tribus. Pero yo quiero que noten esto, la similitud, los sacerdotes, imagen y símbolo de los ángeles ejecutores de los juicios de Dios. Entonces, a lo que voy es que podemos encontrar realidad combinada con simbolismo. O sea, aquí lo que yo les decía, cuando leemos el libro de Apocalipsis, no es la narración de un historiador, sino la narración de un profeta que usa todos los símbolos que tiene a su alcance para impactar la mente de sus oyentes y a través de esto manifestar la gloria de Dios. Por eso encontramos el símbolo mezclado con elementos literales. No sé si me estoy explicando. No tendría el mismo impacto que aquí, por ejemplo, dijera, vamos, no tendría el mismo impacto leer La guerra de los judíos de Flavio Josefo y leer Apocalipsis. No tiene el mismo impacto. Aun cuando Flavio Josefo es bastante descriptivo, las imágenes siempre se nos quedan más impregnadas. Es diferente leer que un soldado disparó una flecha y el templo se incendió, a leer que una gran montaña cayó llena de fuego hacia el mar. El impacto es completamente diferente. Porque esta montaña viene cargada de todo el significado en el Antiguo Testamento. Digamos entonces también que los lectores sabían a qué montaña se Exactamente, así es. Ellos conocían todo ese trasfondo, todo lo que ha pasado en el Antiguo Testamento. Entonces la mente de ellos inmediatamente captaba el sentido. Y aquí sí, lo que dice Suri es cierto y nos preocupa mucho. A nosotros nos preocupa mucho distinguir entre lo literal y lo simbólico porque fuimos criados de manera diferente. A ellos no. El simbolismo y lo literal podían estar mezclados sin ningún problema porque era esa su forma de comunicación. Y ellos lo entendían perfectamente. Y nosotros peleamos con eso. Porque si esto es literal, entonces una montaña literal tiene que caer envuelta en fuego al mar. Porque nuestro marco de concepción así nos obliga a entender las cosas. Pero ellos no fueron educados en aulas frías y secas como nosotros. Ellos fueron educados por profetas, por sacerdotes, por reyes. Y eso nos enseña que su lenguaje era diferente al nuestro. Aún así a ellos les costaba. Ahora imagínense nosotros que tenemos poca relación con el simbolismo, la metáfora y todo eso. Exactamente.
Aún así ellos, a pesar de que provenían de ese ambiente, de repente les costaba entender algunas cosas. Ahora, ¿dónde nos encontramos nosotros? Pero yo quiero que vean que esta montaña viene cargada, como decía en una de las clases, como una bola de nieve de todo el simbolismo del Antiguo Testamento. Y ustedes pueden hacer, y sería bueno que hicieran un estudio de la montaña desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que la Biblia habla sobre la montaña. Y eso nos abriría el pensamiento sobre lo que tenemos acá. Desde luego ese estudio no creo que lo hagan en una semana. Pero pastor, leyendo el Antiguo Testamento nos puede ayudar a ir entendiendo qué es simbólico y qué es... Es que en parte sí. Mire, he dicho esto sobre todo en clase de hermenéutica. Hacemos una diferencia entre simbólico y literal para estudiarlo, ¿sí? Pero cuando nosotros nos sumergimos en la mentalidad hebrea, nos vamos a dar cuenta que es muy difícil separarlo. Porque, por ejemplo, cuando el Señor habla como en esto, he aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, oh monte destruidor. ¿Se refiere el Señor a un monte? Cuando leemos el contexto nos damos cuenta que es una frase simbólica. Que destruiste toda la tierra. Ahora, aquí ya empezamos a pelear. ¿Cómo ese monte destruyó toda la tierra? Yo que soy un literalista, por ejemplo. ¿Cómo ese monte destruyó toda la tierra? Quizá ese monte cobró vida y comenzó a caminar sobre el planeta haciéndolo pedazos. ¿Cómo? Yo me pregunto cómo nuestros amigos dispensacionalistas, que son ultraliteralistas, pueden interpretar esto. Que destruiste toda la tierra y extenderé mi mano contra ti. Ahora aquí tenemos otra cosa. Podemos decir, Dios tiene manos. Porque Él dice, extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas. Ahora imagínese usted una montaña rodando de las peñas. Esto suena bien como una caricatura, pero no lo es. Y te reduciré a un monte quemado. Luego seguimos, tenemos que leer todo del 25 hasta el 42, y ya cuando llegamos al 42 encontramos, subió el mar sobre Babilonia. Así que cuando llegamos ahí decimos, ese monte es símbolo de una ciudad que se llamó Babilonia. Y que Babilonia no destruyó la tierra, sino que la pervirtió con sus maldades. Y entonces esta ciudad se había engrandecido sobre las demás ciudades como una montaña. Y ahora Dios la iba a tomar y la iba a hacer rodar. Es decir, la iba a destruir. ¿A quién? A la ciudad de Babilonia, es decir, a sus habitantes. Por eso necesitamos empaparnos del lenguaje bíblico para que no seamos tan apretados por nuestra cultura y tratemos de entender que el lenguaje simbólico en la mente hebrea era literal y el lenguaje literal era simbólico. Esa es la parte más complicada para el intérprete bíblico. Sí. Pero tenemos que empaparnos de ese lenguaje, de ese idioma. Bueno, no del idioma, de la cultura, del lenguaje, de la forma de expresarse. Pues si tienen preguntas, apúntenlas y las comentamos el próximo miércoles.